El Señor Jesucristo dijo así: no piensen que he venido a traer paz a la tierra, sino espada. He venido a traer división al mundo. De ahora en adelante, una familia de 5 estará dividida. 2 contra 3. Y 3 contra 2. El padre estará contra el hijo. Y el hijo contra el padre. La madre contra la hija. Y la hija contra la madre. La nuera contra la suegra. Y la suegra contra la nuera. Los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Nuestro Padre, el Señor Jesucristo, porque dijo que el mundo se agitaría tras la venida del Señor. Después de que el Señor vino, ¿por qué los de la casa se volvieron enemigos entre sí? Es por una razón. Antes de que el Señor viniera, ¿de quién eran hijos todos en el mundo? Antes de que el Señor viniera, todo el mundo era hijo del pecado. Los espíritus de todos eran espíritus del demonio. Por lo tanto, al ser todos espíritus del demonio, entonces no tendrían conflictos. Pues, habría más paz. Todas las personas por dentro tenían el espíritu del demonio, viviendo en su interior, como si fueran hijos del demonio. Todos estaban impuros. Todos eran pecado. Pero el Señor vino al mundo. Y después de que algunos creyeron en el Señor, ya no pertenecieron al demonio. Ya no fueron hijos del demonio, sino que fueron redimidos. Rescatados de las manos del demonio. Redimidos. Para ser hijos de Dios. Entonces se volvieron así. Originalmente, por ejemplo, en una familia de varias personas. Originalmente los espíritus del hijo y del padre eran del demonio. Ambos eran espíritus del demonio, por lo que no tenían disputas. Todos eran parecidos. Pero un día, el Evangelio del Señor se difundió. Y entonces, el Padre creyó en el Señor Jesucristo. Pero el Hijo no creyó. Al no creer el Hijo, el Padre, por haber creído en el Señor Jesús, el espíritu del Padre, que era originalmente del demonio, viviendo en su interior, originalmente él pertenecía al demonio. Ahora el Padre, de repente se convirtió en alguien de Cristo y de Dios. Se convirtió en una persona santa y gloriosa. El espíritu en su interior, es de Dios y del Señor. Se convirtió en hijo de Dios y del Señor. Pero, ¿y ese hijo? Al no creer en el Señor, el espíritu en su interior sigue siendo de Satanás. Sigue siendo un hijo de Satanás. En ese caso, este hijo se pondrá en contra de su padre. Y además, incluso entregará a su propio padre, para que su padre sea arrestado por las autoridades. Y luego, sea ejecutado. Así es como, debido a que el Señor Cristo vino al mundo, trajo división al mundo, dividiéndolo en un tipo de personas, que pertenecen a Dios y a Cristo, y en otro tipo, que pertenecen a Satanás. Es precisamente porque tras la venida del Señor Jesús, y que la gente escuchara el Evangelio del Señor, y después de creer en el Señor puso el espíritu de vida dentro de los que creen, haciendo que crezcan como trigo. Mientras que los que no creen, tienen en su interior la vida de la cizaña, y crecen como cizaña. Así que estas dos clases de vida se hicieron enemigas entre sí. Por eso, el Evangelio que predica nuestro hermano Heber, si son incrédulos, no hay absolutamente ninguna misericordia. Originalmente, siempre mostrábamos misericordia y compasión. Al final, por tenerles misericordia, ellos nos darían su inmundicia. Ellos nos darían las enseñanzas de los espíritus malignos, queriendo que nuestros hermanos y hermanas reciban. Es la doctrina de los espíritus malignos, queriendo que los hermanos y hermanas se conviertan en personas de Satanás. Entonces, no debemos tener absolutamente ninguna misericordia con aquellos que no creen. Precisamente por esto, el Padre Celestial le dijo al hermano Heber: los que no creen son llamados los que no reciben misericordia. El Señor Jesucristo también le dijo a la hermana Zawan: a todos aquellos que no creen, échenlos a todos fuera del altar, sin ninguna compasión. Y las palabras del Señor venían con una ira severa. En aquellos días, el Señor Jesucristo le dijo a Heber: a esas 30 personas que no creen dentro del altar, patéenlas a todas fuera. Entonces, el hermano Heber pateó a 36 o 34. Lo he olvidado un poco. Fue porque no creían. La vida dentro de ellos no sería la vida de Dios. Incluso una vez tuvimos más de una decena de grupos de WeChat. Aquellos que escuchaban y escuchaban todo el tiempo, pero los que no creen, nos denunciaban constantemente, haciendo que ni siquiera pudiéramos publicar en momentos. Porque no creen. Por eso dentro está el espíritu del maligno. Al final se convertirán en esa clase de vida que es enemiga del Hijo de Dios. Sus vidas se convierten en descendencia del diablo, mientras que nosotros nos convertimos en hijos de Dios. Que la gloria sea para el Padre y el Señor. Amén.